Chicos, estamos aquí de regreso con ustedes. En esta ocasión vamos a ver la continuación de los modelos económicos que se han implementado en nuestro país a través del paso con los gobiernos de México. Anteriormente vimos el modelo de desarrollo compartido que tiene relación con este de crecimiento acelerado. Se unen entre el 1972 y 1982 estos dos modelos y van de la mano. Hay muchos puntos que comentamos en este video que están relacionados con la clase anterior, por lo que pues les pido poner un poquito de atención en esa parte para que no haya una confusión en esto. Bueno, pues comenzamos. El modelo económico de crecimiento acelerado se da con la toma de gobierno de José López Portillo. José López Portillo inicia su gobierno, su presidencia, el 1 de diciembre de 1976, todavía dejando como parte del legado Luis Echeverría Álvarez en su modelo de desarrollo compartido. Todos eh, estos dos modelos económicos, les decía, van de la mano, pero López Portillo, al ver que la economía del país estaba cayendo y que la recuperación era muy, muy lenta, entonces tiene que hacer un cambio en el camino, a lo que le llamó el crecimiento acelerado. ¿Por qué? Porque las cosas tenían que ir en búsqueda de la recuperación de una forma más rápida. Entre los planes que tenía el gobierno para trabajar sobre estas situaciones estaba el no dejar de cumplir con los compromisos que se tenía con el Fondo Monetario Internacional, de tal manera que con ello pudieran volver a obtener fondos para que ayudara a la estabilidad económica del país. Porque cuando se toma la presidencia de, en 1976 se recibe el panorama interno de la economía con un déficit de menos 9.1%. ¿Sí? Entonces, en lugar de generar riqueza, en lugar de generar utilidad, estábamos generando pérdida. Incluso llegando a un periodo final en cuanto a los niveles de precios inflacionarios de un aumento hasta de un 25% anual. Esto pues obviamente repercutía en el bolsillo de cada uno de los mexicanos. Ante estos indicadores se plantean varias estrategias gubernamentales para mejorar el gasto social mediante tres principales ejes. Uno, la reforma administrativa. Se buscaba descentralizar cada una de las dependencias del gobierno federal, en la cual tuvieran propia autonomía en cada uno de los estados. De igual manera se hace una disminución de la burocracia. ¿A qué se debe eso? ¿Qué significa? Que empiezan a quitar puestos, a cortar elementos que estaban prácticamente sobrando en las dependencias. Sabemos hasta el día de hoy que siempre han existido puestos de más. Entonces se busca el recorte de empleos por ese lado. También una de las estrategias fue hacer una reforma económica que iba con corresponsabilidad tanto de los productores, de las empresas, como de los trabajadores para resolver esta crisis. Y por otra parte, la reforma política, que consistía en la participación de manera legal de los grupos políticos clandestinos. Todos esos partidos políticos que se consideraban minorías, en esta ocasión se buscaba que pudieran participar en las elecciones de manera legal y poder aspirar a tener voz y voto en el Congreso. Toda esta política de desarrollo económico compartido y crecimiento acelerado trajo con ella una serie de movimientos sociales. No podemos dejar atrás el movimiento estudiantil del 68, en el cual se da una matanza de, de los estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas, y con Luis Echeverría en el 71 lo que
es conocido como el halconazo. También la lucha sindical de los movimientos obreros por buscar un representante sindical o una democracia sindical, donde nunca se alcanza porque se sigue optando por el corporativismo, donde el gobierno es el que decide quién es el que va a mandar en esos sindicatos y no el mismo trabajador que pertenece a ese sindicato elige a sus dirigentes. En cambio, desarrollan una política de control para la estabilidad de paz del país, en la cual se retoma como una represalia, represión a los mexicanos, represión a todos aquellos que tuvieran inconformidad en cuanto a lo que estaba pasando tanto política como económicamente en nuestro país. Y entre el gobierno en el periodo, perdón, del 72 y 73, con Luis Echeverría, ocurren ciertas situaciones en donde se promueve una reforma fiscal con una nueva ley de materia electoral. Les decía que se buscaba incursionar partidos pequeños. Vamos a ver cómo consiste esta reforma o esta propuesta. Dice, se disminuye la edad de requisito de un diputado de 25 años a 21 años, lo cual pues yo veo un poquito fuera de lo lógico, como una persona de 21 años iba a tener la madurez para poder opinar o creer en las riendas de un país. Sin embargo, bueno, no es algo descabellado. Reducir también la edad para los senadores de 35 a 30 años respectivamente. Se redujo el porcentaje requerido de la cantidad de votos de los partidos de minorías, en lo cual en lugar de tener un 2.5% de los votos del total que se hayan contabilizado de forma electoral, a 1.5%, pero tenía que cumplir con ciertos requisitos. La Comisión Federal Electoral tenía que tener un representante con voz y voto en cada uno de esos partidos, además de que para que pudieran obtener su registro, debían de contar con al menos 25 afiliados por municipio en la mitad de los municipios que pertenecían a la entidad federativa donde estaba este partido político, para que esto pudiera acreditar su presencia en el registro. Este hecho limitó a muchos partidos porque no llegaban a obtener el mínimo requerido para que se pudieran registrar. Tales medidas, en lugar de ayudar a una democracia, como comentaba en lo que era el sindicalismo, nos llevaron más bien a seguir en el corporativismo, en el cual, les decía, la imposición de líderes, como fue en el sindicato de la CTM, como fue en el sindicato de telefonistas, fue el sindicato de telegrafistas y del magisterio durante mucho tiempo y que se viene dando hasta el día de hoy. Durante el modelo de desarrollo acelerado, la reforma política contempla en la ley federal ciertas cuestiones, donde se iba a permitir a los partidos de izquierda un registro para poder competir en la elección. También se crea el principio de representación proporcional. ¿Qué es eso? Iba a ser una medida donde los partidos políticos con minoría iban a poder participar por medio de escaños en la unión y función de los votos en el Congreso. Obviamente no iban a tener una mayoría en un Congreso, pero al menos iba a haber uno, aunque sea un elemento y su suplente, que iba a poder participar en las decisiones de la reforma de leyes en nuestro país. De igual manera, así llegan los primeros diputados de izquierda en 1979 a la Cámara de Diputados. También se permitió la participación de partidos políticos de minorías que ahora, en lugar de ser partidos políticos clandestinos, serían unos partidos políticos legales. Y entre ellos estaba el PPS, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, el Partido Comunista Mexicano, entre otros, que hasta la fecha se siguen creando nuevos partidos. Actualmente esta ley que se creó en ese tiempo, se considera como la ley de la reforma democrática del país.
En política económica, el modelo de desarrollo compartido aumenta la participación del Estado en cuanto a los procesos de producción y distribución de los bienes y servicios de la población. Para apoyar en distintos rubros, se tienen que crear ciertos organismos. Entre ellos se crea Banrural, que es el banco que apoya en todas las situaciones campesinas y de las áreas rurales. Se crea también el Instituto Mexicano del Comercio Exterior, se crea el Instituto Mexicano del Café. De igual manera, en materia económica se crean diferentes tipos o se invierte en infraestructura. Se amplían obras carreteras, se amplían obras fluviales, se crean parques industriales y sistema de riego para el campo, así como continuar con el apoyo al sector industrial, pretendiendo de esta manera incentivar a la producción de bienes que ayudaran al capital económico de nuestro país. Las condiciones socioeconómicas Las condiciones socioeconómicas, tanto internas como externas, no permitieron aumentar el nivel de vida de la población. Al contrario, con esto se llega a una devaluación del peso, donde de costar 12.50 pesos un dólar, llega a costar hasta casi 21 pesos un dólar, 20.60. Hay un incremento de la deuda de casi 500%, donde se tenía una deuda de 4.000 millones de dólares y llega hasta 20.000 millones de dólares en el 76. Se alcanza una inflación de precios de hasta el 16%, tasas de intereses que suben desde el 11% al 15% y un déficit donde aumenta de 1.8% al 8%. Toda esta situación inflacionaria es un peso muy grande que tiene que cargar el Estado con el gasto público, lo cual lleva a una situación donde pone al país en un sobreendeudamiento, a lo cual tuvo que recurrir a muchos préstamos y dejar una situación económica a nivel nacional muy crítica. El sexenio que viene, el sexenio del que vamos a hablar en el 82, todavía la crisis se recrudece, llega a alcanzar niveles inflacionarios muy, muy altos. Bueno, no todo fue malo en cuanto a estos dos modelos económicos, también hay cosas buenas. En el periodo de estos gobiernos se crean eh, soluciones sociales como el Infonavit en el año 72, que es la ayuda social para la adquisición de viviendas. Se crea también el programa de inversiones públicas para el desarrollo rural. Se crea el Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, el FONACOT. De igual manera se crea el programa Solidaridad IMSS. Con este programa se intenta llegar a cubrir los servicios de salud a lugares donde antes no se podía llegar. En el 77 el gobierno de López Portillo crea la Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginales. En política educativa se crea el CONACYT, se le otorga total autonomía y control a la SEP de la educación preescolar, primaria, secundaria y de la escuela para maestros, y también se crea en la Universidad Nacional Pedagógica del 78. Hasta aquí llegaríamos con lo que es el modelo de desarrollo compartido y el crecimiento económico acelerado. Como actividad, observa el video de Tragicomedia número 7 que se encuentra en la plataforma o link que ya les compartí y que se encuentra aquí en la parte de abajo. ¿Sí? Una vez que hayas observado este video, realiza un organizador gráfico tomando en cuenta los datos más relevantes de la política ejercida de López Portillo en el modelo de crecimiento acelerado. Como tercer punto, con tus propias palabras realiza una reflexión de una cuartilla en letra Arial número 12, interlineado 1.5, sobre la situación política y económica que se vivió entre el periodo de 1970 a 1982. No queda más que recordarles que toda esta información la encontramos en la plataforma y los videos también los puedes encontrar ya sea ahí o en el canal de YouTube. También se encuentran en la dirección de la escuela si así lo requieres.
que haya alguna duda, estoy con todo gusto para atenderte, para servirte. Me puedes mandar correo a este correo, hectorvillazan@gmail, por Skype, por Zoom también en este medio, o vía WhatsApp, el cual ya tienen mi contacto. Bueno, por mi parte es todo. Les agradezco mucho su apoyo y su atención. Cualquier duda, estamos para atenderles. Comuníquense. Gracias.